vamos a esperar que se apague la luz, así podemos ver un poco mejor. Hola, hola. Ahí está. ¿Me escuchan mejor? Bien. ¿Qué libro tenemos ahí atrás? Ah, bien, ¿se acuerdan? Tenemos el libro de los pre. ¿Y qué habla este libro de los pre? Que es una temática que empezamos a implementar. ¿Qué contiene? Bien, contiene las lecciones que sábado a sábado le vamos a ir dando. ¿Sí? Ustedes tienen un álbum, recuerden que no se lo tienen que olvidar, porque ahí nosotros les vamos a ir pegando una figurita, un sticker y el texto que se tienen que ir aprendiendo. Los chicos que vienen por primera vez, les vamos a entregar el álbum, ¿sí? No se preocupen. Y recuerden esto, quien los invita, esa persona que los invita se los lleva para su equipo. No es que los vamos a ir dividiendo. Por ejemplo, yo invito a Amelie viene para mi equipo, ¿sí? No es que se va uno o le preguntamos al profe, sino que queda para mi equipo y así voy sumando stickers y puntos. ¿Se entendió? Y más o menos, che, mirá. Claro, ahí está. Vamos, que así suman no solo puntos para el equipo, sino stickers para sus álbum. Bueno, a lo que nos conviene. Vamos a abrir el libro de los pre. Miren, ¿qué hay ahí atrás? ¿Cómo es el nombre técnico de este mapa? Ah, bien, planiferio. Tenemos un planiferio porque no nos vamos a ubicar solamente en una partecita. Nos toca la lección número 2. ¿De qué? Bien, de Ringu. A pesar de que pasaron un par de sábados, no se han olvidado. A ver, vamos a avanzar. Bien, ahí nuestro mapa tomó un poco más de color. ¿Y a dónde vivía Ringu? ¿Y a dónde está la India? ¿A dónde? ¿Abajo de China, acá? ¿Acá? A ver, vamos a ir desde la Argentina, nos vamos a ir hasta la India. Vamos a ir a conocer un poco más sobre la vida de Ringu. ¿Ven? Acá estamos nosotros, pero nos vamos a trasladar hacia la India. A ver, avanzando un poco más. Hay unas preguntas que el año pasado las respondimos. A ver si se acuerdan. ¿Ven? Ahí tenemos nuestro castillo, no sé, particular de la India. A ver, ¿qué es ser un misionero? Lichi. Bien. Entonces, ¿qué es ser un misionero? A ver si se acuerdan más o menos. Lichi ya lo contestó bien. Elu. Bien. Entonces, la idea general la tienen y está bien. Ser un misionero es llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares, ¿sí? Países, provincias, localidades, ¿sí? A otros lugares de donde no somos nosotros. Es decir, si yo siento el llamado a ser misionero, si me quedo acá medio como que raro. Pero si me voy a otros lugares es porque tengo una misión. Llevar el Evangelio a personas que no conocen de Dios. Pero entonces, si es una persona, ¿cómo se descubre el llamado de esa persona? Sí, vamos, responda. ¿Cómo se descubre el llamado? Bien, ahí está. ¿Cómo se descubre un llamado? ¿Rafa? ¿Cómo se descubre un llamado? ¿Qué decís vos? Bien, ahí está, viendo la necesidad. Y otra de las cosas es porque uno siente el llamado. Mica, ¿vos irías a misionar si no sentís esa necesidad? No, es cuando uno siente en su interior que tiene que ir, ¿verdad? Recordamos a uno de los misioneros que dice que su esposa dice, Señor, si tengo que ir a tal lugar, mostrámelo bien claro. Y el Señor se lo mostró, ¿sí? Bien, para seguir avanzando, ¿quién puede recibir el llamado a ser misionero? ¿Todos? Bien, todos los que creen en el Señor y tienen la necesidad y sienten el llamado de ir
hablar del Señor Jesús a otras personas. Bien, ¿se acuerdan un poquito? Bien, vamos a volver acá. Yo les iba a traer esto, pensé que no se iban a acordar, pero me han... ¿Cómo se llama el personaje este? Bien, ahí está, Ringu, ¿sí? Ahí iba a decir algo, pero se me pasó. Bueno, cuestión, esto. Ringu, el profe Tommy nos dijo en la clase anterior, no es una persona real, así como nosotros, sino que es una historia que se cuenta para entender qué es lo que hacen los misioneros en otras partes del mundo. ¿Está? O sea, Ringu es un personaje que vamos a ir conociendo, pero para entender qué hacen los misioneros en otras partes del mundo. ¿Está? Pero ahora, ya que se saben el nombre, les traje una más difícil. ¿En qué tribu vivía Ringu? Ajá. A ver. Vamos a funcionar cabeza. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Igual que su nombre. Bien, vivía en India Central, pero la tribu, ¿cuál era? ¿Cuál? Por ahí la escuché, parece. Más fuerte. ¿Eh? Bien, por ahí la escuché. No, sí, sí. Bien, creo que la tía Jenny lo dijo. Vamos a ir viendo si vamos punto. Bien, la tribu era Korku. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Bien, Korku. La localidad, el país donde vivía era la India. Pero la tribu de donde era Ringu era la tribu del Korku, los Kurku. Y tenían una particularidad. Vieron que si nosotros vivimos en la sociedad hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿yo puedo ir y matar a otra persona? ¿Por qué? Primero porque la ley no lo permite. ¿Está? Voy preso. ¿Yo puedo ir y asaltar un restaurante para comer lo que más me gusta? ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite. Nuestra cultura tiene leyes implementadas. Bueno, en la tribu de los Korku había algo muy particular. Presten atención a esto. Y es que no podían hacer nada por su cuenta. Es decir, no podían pensar diferente, no podían hacer cosas diferentes. Es decir, había algo que se tenía que hacer y no se podía salir de eso. Por ejemplo, todos los sábados nos levantamos a las 6 de la mañana. Si había uno que no se levantaba, ¿saben qué pasaba? Lo sacaban de las tribus y lo desterraban. Fíjense el grado de exigencia que tenían los Korku, la tribu de los Korku. Ahí después hacemos las preguntas. Bien, para ir avanzando, porque esto va a ser un repaso. Bien, acuérdense, los Korku tenían muy limitadas las cosas que ellos debían hacer. Ni siquiera podían pensar diferente. Ahora, haciendo el repaso, acá tenemos un hilo con fotitos que nos vamos a ir acordando más o menos de quién era Ringu y qué fue lo que pasó con él. ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan? Bien, ¿por qué se clavó esa astilla ahí? ¿A dónde iba? Claro. Recuerden, Ringu iba a la feria. Nos dice que se llama el bazar, pero era como una feria, un mercado central donde había muchos puestitos y podían comprar, ¿ven? Como ahí. Entonces, él sabía que había un hombre de tez blanca, muy alto, y que venía de otro lugar y que algo traía, pero no sabía bien qué era, ¿sí? Entonces dice que él apurado y distraído se clavó una astilla, un buen palo, en su talón derecho. Bien, ¿se acuerdan de esta parte? A ver ahora. Claro, avanzado esto, dice que mientras él iba caminando con su pie dolorido, se encontró con una persona. ¿Quién era? ¿Cómo se lee eso? ¿Grabs? Sahib Grabs, ¿ok? Sahib Grabs, de ninguna otra manera. Bien, dice que se encontró con el misionero que él quería ver, con Sahib Grabs. Y dice que cuando se encontró con él, ¿vieron en las películas cuando se chocan y tiran los cuadernos y se hace todo un lío? Bueno, más o menos fue algo parecido. Dice que volaron un montón de estos papelitos que él tenía. Y dice que se los ayudó a juntar todo, pero le entregó uno. ¿Ven? Ahí vemos. Miren la cara de Ringo, medio asustado, se había mandado una macana, se había encontrado con él, pero él muy amablemente le entrega uno de los papelitos. ¿Pero qué pasó?
Ah, este muchacho que también entra en escena. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Bien, Pandu. Tocaba como una especie de piano, no sé bien cuál es el instrumento, porque de atrás también se iba como inflando y eso daba el sonido. Lo busqué pero no encontré. Capaz que es un instrumento particular de la India. Bien, pero lo que nos importa es que este muchacho se llamaba Pandu. ¿Quién era Pandu y por qué entra en escena? ¿Se acuerdan? Bien, porque él antes era una persona que no creía en Cristo y a través de Sahib Grabs se convirtió y conoció de Dios. Y entonces él hacía lo mismo y transmitía el amor de Cristo hacia otras personas. Bien, pero hay algo que, miren, Ringu tiene el folleto, era un folleto, ¿vieron esos folletitos que nos entregan en la iglesia o que también nos entregan en los supermercados? Era algo similar a eso el Pablito, no era una Biblia, era un folleto. Y él agarró y lo sostuvo, pero no sabía leer. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir avanzando en la historia. Acá hay un quiebre, ¿sí? En el repaso. ¿Y quién era este hombre de aspecto particular? ¿Eh? ¿Y por qué aparece un brujo acá? Bien, pero ¿qué era lo particular de los Curcú? Bien, creían en los espíritus malos. Como dijimos, ellos no podían pensar de otra manera sino la que estaba establecida en la cultura. Por tanto, si el padre creía en los espíritus malos, Ringu también, ¿sí? No podía creer en otra cosa. Y le tenían muchos miedo a lo que llamaban los espíritus malos, ¿sí? Porque si hacían cosas que no debían o se querían independizar, no haciendo lo que les decía la cultura, los espíritus malos los iban a lastimar. Entonces llamaron a un brujo porque a Ringu le dolía mucho el pie y entonces empezó a hacer una serie raras de curaciones que a Ringu no le sirvieron de nada. Entonces, ¿cuál fue lo principal por lo que Ringu fue? Primero para conocer a Sahib Grabs y otra es porque quería correr en el Festival de Bueyes. ¿Sí? El Festival de Bueyes era algo muy importante para él porque quería que sus papás lo reconocieran como, wow, ¿vieron cuando nos sacamos una nota requete contra alta en la escuela? Que los padres nos dicen, bien, o hacemos algo recontracopado y los padres nos dicen, ¿y están orgullosos de nosotros? O por ejemplo los chicos metieron un gol o algo por el estilo. Bueno, él quería tener ese reconocimiento de los padres ganando la carrera de bueyes. ¿Y qué pasó? Ganó la carrera de bueyes. Y hasta acá llegó la lección anterior que nos contaba el profe Tommy. Pero ¿qué pasó? Ringu no estaba curado del pie. Corrió con el pie todo roto y eso tuvo consecuencias. Y es por eso que volvieron a llamar al brujo a ver qué era lo que pasaba. Y el brujo dice que le ató un cordón en el tobillo y encima de esto, yo mientras lo leía me mataba de risa. ¿Quién alguna vez echó alcohol en una herida? Ay, ay, ay. Arde, ¿no? Sí, bien, varios saben de lo que hablo. Dice que el brujo le echó un líquido con un polvo negro sobre la herida, abierta. Y es como echarse alcohol en la herida. Así que miren la cara de Ringu, dice que gritó, pataleó, hizo todo un escándalo porque le redolió lo que le hizo el brujo. ¿Y saben qué pasó? No lo curó. O sea, sufrió al cohete, pobre Ringu. Pero bueno, avanzando con la historia, esta es la que nos toca hoy, que es la número 2. Bien, ya sabemos más o menos cómo viene la vida de Ringu y qué era lo que pasaba en la India. La lección de hoy se llama Un día en la escuela. ¿Está? Avanzamos. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Miren, ahí está Ringu. Dice que un día a la mañana se levantó porque ya tenía que ir a la escuela, pero había un pequeño problema. ¿Qué pasó? ¿Eh? Les voy a dar una pista. Miren, el pie y todo lo que había hecho el brujo no le sirvió de nada. Se empezó a infectar el tobillo, le empezó a doler la cabeza, le empezó a doler la pierna, un montón de cosas, ¿sí? Que lo dejaron a Ringu postrado en una camilla, afuera de la casa. Dice que él salía todos los días a sentarse en esa camilla, pero el dolor no lo dejaba hacer nada. Y dice que mientras él le decía a la madre, me duele, me duele, me duele, escuchó que el padre hablaba con unas personas, ¿sí? Y entonces él dice que empezó a mirar a ver quiénes eran. ¿No les pasa a ustedes que por ahí ven a sus papás
O su mamá que está hablando con alguien en la calle y se asoman a ver quién es. Sí, que no. Bueno, eso hizo Ringu. Se asomó a ver con quién estaba hablando el padre. ¿Y quién era? ¿Eh? No, no era el brujo. Bien, Sahib. Ah, eso, me olvidé decir. Sahib significa señor. Es la traducción. Señor Grabs. Pero le vamos a decir como, eso suena más copado. Sahib Grabs. Bien. Él era el que estaba en la vereda. Dice que el padre lo invitó a pasar porque le dijo que Ringu, su hijo, tenía un pequeño problema en un pie y si acaso lo podía ayudar. Entonces dice que entró a la casa. Vamos a ver acá. Uy, que pasa lento la página. Y entonces, como él se dio cuenta que era Sahib Grabs, dice que agarró y fue y buscó qué. Bien, le vamos a poner de nombre folleto. Fue y buscó el folleto que él le había dado. ¿Sí? Dice que era algo tan especial para Ringu, ese folletito, que lo llevaba siempre con él y lo guardaba en su turbante. Lo enrollaba de tal forma para no perderlo. Entonces fue, lo buscó y lo tuvo mientras venía Sahib Grabs. Entonces, bueno, se fue acercando, volvió otra vez a su cama, pero aparece algo raro acá. ¿Qué es eso? ¿Está fría el agua? No, miren, está como para pelar chancho. Y a ver acá. Y acá, ¿nunca pelaron un chancho? Ay, es rasqueroso, pero bueno, acá tenemos una medicina, ¿sí? No íbamos a poner acá para no hacer publicidad, por eso les puse ahí un polvito blanco y agua caliente. Dice que Sahib Grab cuando empezó a ver a Ringu que tenía semejante herida en el pie, empezó a armar como una especie de medicina en agua caliente. Y él le dijo, sí, yo le puedo curar o le puedo dar una solución o puedo calmarle el dolor. Pero la cuestión es que era agua hirviendo, agua caliente. ¿Quién metería el pie en un tazón, en un balde con agua caliente? ¿No? ¿Meterías el pie en un tazón con agua caliente, hirviendo? Bueno, después vamos a hacer la prueba. A ver, bien, ¿ven? Un tazón con agua recaliente y una medicina que iba a hacer que le curara la herida. Seguimos avanzando, pero el padre, ¿qué dijo? Ni a palo le vas a meter el pie a mi hijo en un tazón con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque le va a quemar el pie, obvio. Pero ese hombre le dijo, tené fe, tené que Ringu a esto le va a hacer bien. Entonces le dijo el hombre, bueno, vamos a ver qué sale. Si Ringu se quemó el pie va a ser culpa tuya. Y el hombre le dijo, tranquilo. Y esta es la madre de Ringu, ¿sí? Que ayudó a Sahib Grabs en la preparación. Entonces nos cuenta la historia que ellos tenían mucho miedo de poner el pie, no solo porque se iba a quemar, sino por otra cosa. ¿Qué piensan que puede ser? ¿Por qué van a tener miedo solamente de quemarse? Tenían miedo por otra cosa. Bien, porque saben que dice que como Ringu tenía la herida abierta, los espíritus malos se le iban a meter por el pie. Fíjense el grado de las cosas que llegaban a creer muy erradas, que los espíritus malos se le iban a meter por el pie y le iban a lastimar aún más. Fíjense, ese era el principal miedo que ellos tenían. Pero Sahib Grabs le dijo, no, estén tranquilos porque esto lo va a curar. Entonces, avanzando en la historia, dice que Ringu no quería meter el pie por nada. Y esto me dio risa porque me acuerdo de algunas situaciones, le agarró el pie y se lo metió a la fuerza. ¿Quién una vez no se quiso bañar y lo metieron a la fuerza? Bien, las risas lo confirman. Bien, dice que agarró y le metió el pie a la fuerza y le dijo, esto te va a hacer bien. Pero pasó algo raro. ¿Qué creen que es? La imagen algo nos cuenta. ¿Eh? Orando. ¿Saben lo que es orar? Sí, el profe lo preguntó antes de la apertura. ¿Qué es? O sea, sabemos lo que es orar. Pero para Ringu fue una novedad. No sabía lo que estaba haciendo. Primero empezó a pensar si le estaba rezando o convocando alguna hechicería o algo por el estilo, pero vio que él estaba diciendo, Dios cuida de este muchacho y su familia y te pido que sanes su herida. ¿Sí? Fíjense que para nosotros orar
es algo que conocemos bastante, pero hay otras personas en el mundo que no saben lo que es orar, ¿sí? Y para Ringu esto fue una novedad. Empezó a orar Sahib Grabs y él le llamó mucho la atención. Bien, recuerden eso, sabemos lo que es orar. Ahora bien, pasado el tiempo, dice que Ringu tenía el pie igual. ¿Qué pasó? ¿Habrá hecho efecto o no? Saben que en realidad sí hizo efecto, pero los padres no querían por nada del mundo seguir haciéndolo porque pensaron que los espíritus aún lo iban a atacar aún más a Ringu. ¿Ven? El pie seguía mal, pero, a ver si esta parte, sí, es como una onda WhatsApp, lo vamos a entender de esa manera. Dice que Ringu le dice, mamá, mi pie está muy mal, y le pone una carita ahí mal. Le manda otro mensaje, vieron que ya no se escribe todo junto, vamos mandando por partes. Hola, y por otro, ¿o no, Caro? Le dice, me duele muchísimo, ay, no se ve, pero es una carita exclamando, y dice, el Sahib dijo que metiera mi pie en el agua, si no lo hago, ¿me voy a morir? Fíjense el grado de dolor que tenía y la preocupación. Entonces nuestras madres, como siempre se preocupan, le contestó. Le dice, pero hijo, no digas eso. ¿Por qué? A ver, va. Dice, es peligroso que lo digas. ¿Por qué? Bien. Y el último mensaje que le manda dice, los espíritus malos pueden escucharte. Fíjense que no era tanto por el dolor del pobre muchacho, sino era porque los espíritus malos le iban a hacer aún más daño. Bien, seguimos. Terminó la conversación y entonces empezaron a hacer otra vez la preparación que Sahib Grabs les había indicado. Poner el polvo blanco, la medicina blanca en agua caliente y dice que Ringu se empezó a mejorar bastante de su pie, a tal punto que ya podía ir a trabajar con el padre. ¿Sí? No hay muchas imágenes de esta historia, pero como para que la vayamos entendiendo. ¿Quién está ahí atrás? ¿Cómo se llamaba el hermano? Bien, se acuerdan bastante. Batu, ¿sí? Batu era su hermano menor. Dice que un día le dijo el padre, bueno, ahora que ya estás mejor, Ringu, te voy a dar que vayas a cuidar con Batu las siembras del campo para que no la destruyan ni las hienas ni otros pájaros. Entonces le dijo, bueno, padre, estoy mucho mejor, voy a ir a ayudar a Batu. Dice, porque los que lo ayudaban se tenían que ir. Entonces fueron, pero también tenía que ir a otro lugar. Una de las cosas que también dijo Ringu, a la vez que se iba mejorando, es el Dios del Sahib sí que es poderoso. Fíjense cómo él va pensando de otra manera que no es como la de los padres, no es la de los espíritus. Dice, el Dios del Sahib Grab sí que es poderoso. Fíjense que ya le está cambiando bastante la cara, se estaba poniendo bien, se estaba recuperando. Y a medida que él se iba recuperando, ahora sí tenía que ir a otro lugar. ¿A dónde? Bien. Él tenía que ir a la escuela y estaba muy contento porque iba a poder aprender a leer, ¿sí? ¿A qué edad aprendieron a leer? No, ¿a qué edad ustedes aprendieron a leer? Ringu no, era grande ya y él quería aprender a leer, ¿sí? Por eso tenía muchas ganas, más que ir a trabajar, ir a la escuela. Entonces dice, voy a llevar el papel del Sahib Grabs, así al fin podré leerlo. Fíjense que era un papelito. A nosotros nos dan un papelito y ¿qué hacemos con eso? Teo, ¿qué haces con un papelito que te dan? Lo tirás, lo guardás, lo dejás por ahí. Caro, ¿qué haces con un papelito? Hace aviones. Alan, ¿qué haces con un papelito que te dan por la calle? No, ¿no sabes? ¿Vieron cuando nos dejan en el limpiaparabrisas en los autos un papelito? ¿Qué hacemos con eso? Jorge, ¿qué haces con eso? Sí, no, pero no publicitario. ¿Ven? Agarramos y lo tiramos, no le damos importancia. Fíjense la importancia que tenía en un papelito Ringu. Bueno, avanzamos en la historia así no se nos hace tan larga. ¿Qué hay acá? Nenes.
Pero ¿saben? Así es una escuela en la India. Ustedes acá nosotros vamos a la escuela y tenemos banquitos, tenemos cosas para colgar la mochila, ¿sí? Tenemos percheros. Fíjense, hay escuelas en la India que no tienen ni bancos ni nada por el estilo. Van con la mochila o con lo que tienen y se sientan en el piso, ¿sí? No tienen ni siquiera una manta. Van, se sientan y ahí esperan a que llegue el profesor o el maestro. Fíjense que incluso en esta escuela es al aire libre. Hay solo un pizarrón y los nenes se sientan a aprender. Así que fíjense el valor que tenemos de por lo menos tener una escuela en que al menos tenemos un banco. A veces para uno solo, a veces lo tenemos que compartir. Pero también fíjense en acá que están todos sentados y por lo menos tienen paredes y tienen un pizarrón y acá está el profe. Pero algo particular que me llamó la atención mientras leía un poco de la cultura en India es que cada vez que el maestro llega, ¿ustedes qué hacen, por ejemplo? Al aula. ¿Cómo? Hola, profe. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, ellos no. Cuando llegue el profesor, lo que tienen que hacer es, primero dejar todo, ponerse de pie e inclinarse y decirle unas palabras medias raras que no las encontré en la traducción. Así que fíjense, es todo como un ritual, un paso a paso. No simplemente van a la escuela, sino que cuando llegue el profesor, se ponen de pie, se inclinan y como que le hacen un saludo especial. Así es una escuela en la India. Y así es la escuela a la que iba Ringu. Cuestión, ¿qué tenemos ahí? El tan odiado pizarrón por algunos. ¿Sí? Bueno, dice que Ringu estaba emocionado porque ¿qué? ¿Qué iba a aprender? A leer. ¿Y saben qué pasó? A mí me dio una risa cuando lo leí. Dice que el profesor ese día les empezó a enseñar números. Una calentura se llevó Ringo, estaba indignadísimo, porque él quería aprender letras, no números. Entonces ahí tenemos un par de la expresión de Ringo. Recaliente. Entonces dice, bueno, voy a hacer lo que me dice el profesor, en algún momento voy a aprender a leer. Pasó el tiempo, pero pasó algo particular en la escuela. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan cuál era lo de los curcú? ¿Qué particularidad tenía la tribu? ¿Eh? Bien, no podían creer en otra cosa, no podían hacer otra cosa que no sea conforme a la cultura. Es decir, no podían pensar diferente, no podían hacer cosas diferentes. Bien, también los espíritus malos también los podían atacar, pero lo principal era que si descubrían que había un integrante de la tribu hacía algo que no correspondía, lo sacaban para afuera. Cuestión, Ringo guardaba ese papelito tan apreciado, ese folleto, dentro de su turbante. Pero sé que salió medio apurado de su casa y no lo guardó bien. ¿Ven? Ahí lo vemos que está como medio asomadito. Dice que el profesor, ¿vieron cuando nos toman prueba que empiezan a correr por los pasillos? ¿Sí? Empiezan a ver qué estamos haciendo, si no estamos con el celular. Dice que así andaba el profesor deambulando por los pasillos, por el pasillo entre los niños, y Ringo, mientras practicaba los números, dice que agarró el profesor y le sacó el papelito que tenía. Ay, 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 agarrate ahora. ¿Vieron cuando a nosotros nos sacan el celular o algo y nos retan? Bueno, esto era peor, porque este papelito decía otra cosa distinta. Acuérdense que el profesor sabía leer, sabía lo que decía en ese papel. Entonces dice que le llamó la atención, se lo sacó y mientras terminó de dar vuelta por el aula, dice que lo empezó a leer. Y cuando lo empezó a leer, ¿cuál sería la cara de Ringu? ¿Como la de Mika? ¿Eh? ¿Cómo sería la cara? Ah, bien, algunos se engancharon. Dice que empezó a asustarse de una manera. Dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Dice que el profesor agarró, empezó a leer el papel, agarró, lo hizo un bollito y lo tiró hacia una esquina. Y agarrate, acá venía el reto. Dice que lo llamó a Ringu y le dijo, Ringu, vení para acá. Entonces Ringu, ya sabiendo más o menos lo que le iba a pasar, dice que el profesor le dijo, es sobre el Dios de los cristianos. ¿Qué piensan que habrá pasado por la cabeza de Ringu en ese momento? Dice la historia, nos cuenta,
que los maestros tenían la autoridad de pegarle al alumno si no hacía algo que era correspondiente. Ay, ay, ay. O sea, si vos hacías algo que no era debido o andabas con algo que no correspondía a la cultura, yo podía agarrar y pegarte un reglazo en la cabeza, por ejemplo. Fíjense el grado de maldad que había. Bueno, aunque algunos se lo merecen. Bien, bien, es sobre el Dios de los cristianos. Se reenojó, pero no le pegó y le dijo lo siguiente. Pero, a ver, ¿qué es esto? Ajá, bien. ¿Y esto? No, sigue lo mismo. ¿Y esto? Y esto me llamó la atención. Miren, en Rusia hacen promesas de este tipo. Juntan pulgar con pulgar, ven así como estas manitos, y mientras más amarillo se ponga el dedo, mayor es la promesa. Rarísimo. Pero fíjense, ¿alguien alguna vez hizo esto? Ay, ¿quién no lo hizo con un hermano? ¿No, Jorge? ¿Sí? No le digas nada, prométemelo. Esa frase me ha resonado. Bien, esto, bien, le hizo cumplir una promesa de que nunca más iba a tener algo que ver con el Dios de los cristianos, sino iba a ver de lo que era capaz. Fíjense que fue un poco bueno el profesor. Le dijo, prométemelo. Entonces, ¿por qué le traje este tipo de promesa? Porque me llamó la atención que Ringu se lo hizo prometer. ¿Y cuál era la promesa? Dice que se tenía que cruzar los brazos y agarrarse los lóbulos de las orejas. ¿Sí? Eso, así como está haciendo Lichi, y tirárselo bien fuerte. ¿Ve? Bien fuerte, y eso era una promesa que él no podía romper. Entonces le dijo, prométemelo. Fíjense la cantidad de maneras de hacer una promesa. En la India, una promesa firme era como esta que está haciendo Ringu. Y se lo prometió. Ajá. Pero ¿y qué pasó más adelante? ¿Qué creen? ¿Qué creen que fue a hacer Ringu? Acá las chicas están practicando un poco la promesa. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pensás que hizo Ringu después de que prometió que nunca más iba a tener que ver con, con el Dios de los cristianos? ¿Eh? Pero sí él prometió que no lo iba a hacer. Acuérdense, les dijo, no pueden hacer nada individualmente, tienen que respetar la cultura de los curcú. Pero, como dijo Lichi, fue y agarró el papel. ¿Ven? Ahí está tirado en una de las esquinas. Ringu fue y lo buscó. Y el hermano le dijo, pero Ringu, no lo hagas. ¿Qué pasó acá? Y ojo con esto, vamos a ir haciendo como unas puntuaciones. Primero, Ringu se dio cuenta de que el dios de Sahib Grabs sí existía y sí era poderoso para sanar las heridas. Otra de las cosas que se dio cuenta es que él podía buscar otras maneras de deshacerse de los espíritus malignos, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que aprender de esta historia, lo que me llamó la atención es que la historia, si bien es de los misioneros, no tiene algo bíblico, pero nosotros lo podemos analizar esta historia. ¿Sí? ¿Quién alguna vez rompió una promesa como Ringu? Te prometo que no le voy a decir nada a mi mamá. Uy, qué manos arriba. Abril, ¿rompiste una promesa? ¿Qué es eso? ¿Ven? Eli, ¿alguna vez rompió una promesa? Tonta, una promesa. Ah, bien, ahí está. Por ejemplo, si yo le digo a Jorge, te prometo que el lunes voy a ir a jugar al fútbol. ¿Me va a creer, Jorge? Rama, ¿vos me creerías? ¿Por qué si te lo estoy prometiendo? Ahora, si le prometo que voy a ir a comer una milanesa. Es lo más probable. Hay un guiso, qué rico. Ven, uy, no, se fue. Bueno, continuará la historia, pero aprendamos de lo siguiente. Ringu se dio cuenta que Sahib Grab no decía mentiras y había algo importante en ese papel, ¿sí? Pero que él no sabía qué es lo que era. Sin embargo, Ringu, a pesar de todo lo malo, él siguió tratando de saber quién era el Dios que predicaba Sahib Grab.
Le hicieron hacer una promesa, ¿sí? Que él no cumplió. Pero sin embargo, fíjense que fue por una buena causa. Pero una cuestión, chicos. Como dijo la profe Eli, y esto es bueno de imitar, si no están seguros de que no van a poder cumplir una promesa, no la hagan. ¿Sí? Si, por ejemplo, nuestra mamá nos dice, prométeme que vas a limpiar la habitación. Sí, te lo prometo, y no lo hacemos. ¿Qué pasó? Si nosotros constantemente no cumplimos las promesas o faltamos a nuestra palabra, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Vamos a perder la confianza de las personas a quien le prometemos. Por eso es bueno que cuando prometemos algo estemos seguros de cumplirlo, porque si no, vamos a perder la confianza de las personas. Sin embargo, Ringo no sabemos si faltó a otras promesas, pero a esta sí faltó, pero fíjense que fue por una causa de que él quería conocer más acerca de Dios. ¿Sí? Como se me escapó, lamentablemente lo vamos a seguir viendo en la siguiente lección. Continuará, pero fíjense algo que me llamó la atención. No había versículo para esta lección, pero yo elegí uno por dos razones. Primero, porque es recontra fácil, lo vamos a aprender, o sea, lo vamos a repasar en realidad, y no van a tener excusa de decir, ay, profe, no me lo estudié. ¿Está? Y otra es porque Ringu, a pesar de todo, fue valiente. Si a nosotros agarran y nos dicen, no hagas esto, pero nosotros sabemos que algo hay más allá de eso que nos puede interesar o hacer bien, ¿sí? Debemos ser valientes y arriesgarnos, pero siendo conscientes de a dónde vamos. Por eso este versículo es muy conocido, ¿sí? Que es como que Ringu podría haber dicho esto, que de parte de Dios le dijo esto a Ringu: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Ringu habrá temido en algún momento? ¿Cómo que no? Cuando dijo los espíritus malos me pueden hacer daño, ¿habrá tenido miedo? ¿Sí? Cuando el profesor le sacó el papelito del turbante, ¿habrá tenido miedo? ¿Ven? Sobre muchas cosas podemos ver que Ringu tuvo miedo. Y este versículo nos anima a que nos esforcemos, seamos valientes, no temamos ni desmayemos, porque Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Josué 1:9, reconocido, ¿no, Jorge? Reconocido. Bueno, ven, ya tienen punto para el sábado que viene. ¿Lo decimos todos juntos? Va. 3, 2, 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Quién se acuerda de este versículo? Ah, bien, son varios. El resto se lo va a tener que aprender. No es difícil, pero hagan lo propio. Esforcémonos, seamos valientes, no temamos ni desmayemos porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Bueno, la historia de Ringo va a continuar, la próxima la va a tener el profe Rama. No se la pierdan porque es interesante, porque ahora sí se pone bien áspera. ¿Vieron como a la mitad de una serie? Bueno, algo así. Qué pena, tenemos que cerrar nuestro libro de pre, pero lo importante es una de las cosas. Les voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué hizo el misionero para ayudar al pie de Ringu? A ver, a este equipo. A ver. Bien, estuvo atenta. A ver el otro grupo. ¿Por qué no quería Ringu meter su pie en el agua? Alan. Bien, le hicieran más daño. A ver, este otro equipo. A ver los grandes. ¿Qué aprendió Ringo acerca de Dios cuando su pie se sanó? Ah, facilísimo. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. No, los grandes, los profes. ¿Eh? Bien, que Dios es poderoso. Ahora, ¿por qué estaba enojado el maestro que Ringo tenía un papel? Cuacteo. Bien, porque hablaba de Dios. ¿Y por qué Ringo recogió el papel otra vez? Lichi. Bien. Esteban.
¿No? Bien, porque él sabía que ahí decía algo acerca de Dios y él quería conocer mucho más. Bien, estuvieron atentos, me alegra eso, es una linda historia, pero la vamos a seguir aprendiendo. Así que, qué pena, se nos cerró el libro. Ahora sí, vamos a pasar a lo de concurso. Bien. Y tenemos, Bien, Jorge. ¿Sí? Bien, cerramos nuestros ojos, oramos y escuchamos.